Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la tercera parte de la clase sobre la ética en la historia de la filosofía contemporánea. Entonces habíamos quedado ya que Nietzsche nos decía que básicamente él creía que la etapa de la moral estaba dividida en tres: una etapa premoral, una etapa moral y una etapa extramoral. Ya desarrollamos la premoral y la diferencia con la moral. Básicamente se invirtieron los valores. Lo valioso de la época premoral, lo fuerte, lo bello, lo armonioso, pasó a ser lo malo en la época de la moralidad, porque justamente lo que era valioso era ser igual al resto, ¿no? Entonces Nietzsche dice, bueno, volvamos a la etapa anterior, pero para retomar algunas cuestiones y superarlo, acomodándolo a nuestro tiempo presente. Y va a ser el promotor de una moral autónoma, es decir, en la que el ser humano se va a dar sí mismo la ley, pero no una moral autónoma como Kant, decíamos hace unos momentos, de que había que seguir no reglas de la realidad, pero sí reglas procedimentales que en el fondo terminaban siendo también parte de la realidad, ya no de la realidad externa del ser humano, sino del propio funcionamiento de la conciencia del humano en sí mismo, ¿no? Pero Nietzsche dice, mira, el ser humano tiene que ser autónomo, tiene que crear su propia moral, porque así sucede con el desarrollo de la vida que se va acomodando a la naturaleza, y por lo tanto tiene que manifestar o ser capaz de manifestar en el tiempo presente y organizarse de forma tal que pueda desarrollar todas sus capacidades vitales. El superhombre es aquel que es consciente de crear los valores morales que lo rigen. E insisto, no significa que pueda hacer cualquier cosa, no es el justificativo de un genocidio, no es el justificativo de una superior raza o de una raza aria superior que tiene que imponerse y esclavizar al resto, ni nada por el estilo. El superhombre es aquel que no se ajusta a una norma heterónoma, es decir, una norma dada externamente, sino que sabe, o que se sabe, mejor dicho, en primera instancia, que es el productor de los significados morales en el devenir aleatorio lúdico, ¿no?, del cosmos. Es aquel que sabe hacer las reglas, como cuando uno hace las reglas de un juego de mesa, o de un juego en particular, o de un deporte. Bueno, de la misma manera el ser humano tiene que jugar a hacer las reglas que le van a permitir desarrollarse plenamente como ser humano. Si bien se dice que Nietzsche por todo el tiempo, como estaba pegándole a los fundamentos, era una suerte de crítico, de pesimista, digo, cuando uno se pone a leer a Nietzsche se va a dar cuenta que Nietzsche lo que busca es la plenitud de la vida, la máxima manifestación de la vitalidad del ser humano, y por eso el ser humano, dice, tiene que crear las propias normas, ir acomodando el juego, si quieren, o las normas del juego moral para poder desarrollarse plenamente. Pero ¿qué debe guiar la moralidad humana en este juego, en esta aleatoriedad de las fuerzas del universo que no tiene ningún sentido per se, porque es una Grund, no tiene un ser como fundamento, y que no es más que puro devenir, ¿no? Esta idea de Heráclito. Bueno, va a decir Nietzsche la voluntad de poder, dice, la cual parece ser un sinónimo de verdadera vida o de permanencia, esa lucha de alguna manera del ser humano de permanecer o en la existencia, ¿no? Nietzsche nos dice, la realidad era un conjunto de fuerzas que luchan por permanecer en la existencia. Unas van luchando contra las otras de forma desordenada y se van imponiendo. El problema vital de la época ontológica o de la época moral fue que buscó igualar esas fuerzas bajo un modelo explicativo en el cual decíamos, bueno, acá tenemos la constante K que me permite controlar o conocer cuál es la gravedad, acá tenemos la constante J, acá tenemos la constante P que me habla sobre los cambios del universo. Entonces, conociendo cómo funcionaba el universo, lo podía dominar y de esa manera utilizarlo a mi gusto y a mi placer. Pero Nietzsche dice, mirá, en el universo puede ser que existan algunas tendencias, probabilidades,
Pero en el fondo yo lo que veo cuando miro hacia el horizonte es fuerzas luchando entre sí, el viento que lucha contra las hojas de los árboles y los árboles se mueven y así se mueven las ramas y entonces los animales salen volando y así sucesivamente, ¿no? Es como que las fuerzas de la naturaleza van chocando aleatoriamente entre sí y no hay ningún ser por detrás. El ser humano es aquel que tiene que ser capaz de jugar con esas fuerzas y lograr manifestar el nivel máximo de la vida, ¿no? En definitiva, para este pensador, todo sistema moral o estilo de vida que se oponga a la permanencia de la existencia y su progreso o trascendencia es contranatural. Y por el contrario, todo aquel sistema moral que los favorezca es un sistema a favor de la vida. Por último, ya cerrando, cabe destacar que para Nietzsche el estilo de vida del superhombre debe llevar a un no vale todo, no hay verdad ni moral, sino a cargar con el propio peso de la existencia, a saber que hay que afrontar la vida y trascenderla como seres humanos, creando las condiciones necesarias para hacerlo a través del arte, la ciencia, el amor, entre otros medios de expresión de su voluntad de poder, o lo que es lo mismo, de su voluntad de permanencia y desarrollo. Ya ahora sí cerrando, solo para decir algo de nuestro tiempo en el que vivimos, estamos entre una suerte de etapa relativista y etapa amoral según la esfera cultural, política, social, religiosa y punto geográfico del cual estemos hablando. En el relativismo todavía existe una suerte de moralidad, una moralidad muy débil, atada en algún punto a lo relativo de quien está hablando. Entonces, si a mí me parece que esto está bien, lo hago. Si me parece que esto está mal, no lo hago. O sea, no hay una suerte de moral heterónoma, eso está claro, y hay un acomodamiento de esta moral autónoma a mi propia percepción o el criterio que yo utilice como tal. Pero también en otros espacios se está dando la amoralidad, que en el fondo es la ausencia de moral, y por lo tanto ya ni siquiera está en esos espacios la pregunta de si algo es bueno o malo, ni siquiera ni con una regla externa, ni con la regla formal del actuar según Kant, ni tampoco según el desarrollo de la vitalidad de Nietzsche, ni nada por el estilo, sino simplemente esa pregunta no está más. No podemos, dicen algunos, concebir la realidad en categorías de lo que está bien y de lo que está mal. Simplemente se vive y punto, porque yo al bien no lo veo, al mal no lo veo, sino que simplemente vivo. Entonces esa es la percepción que tienen algunos. Estamos en una suerte de tensión entre algunas morales heterónomas, sistemas morales autónomos, sistemas relativistas y también con una suerte de amoralidad en el cual la pregunta por lo bueno y por lo malo ya no está en el radar o en el horizonte de algunos. Con esto terminamos, ya sí la historia de la ética en la historia de la filosofía. La clase que viene vamos a estudiar el tema de la conciencia, el tema de la voluntad, el tema de las fuentes de la moralidad, cuándo un acto moral puede ser considerado bueno, cuándo puede ser considerado malo, qué características se tienen que dar, qué tipos de conciencia hay, soy siempre responsable de mis actos. Hay actos en los cuales no soy responsable. Es lo mismo si tengo una pasión muy fuerte al momento de realizar un acto que no tenerla o haber premeditado todo un plan con mucho tiempo de antemano. Bueno, todo ese tipo de cuestiones es la que vamos a ver en las próximas clases. Así que buena semana y los espero en el próximo encuentro.